Bienvenidos a esta tribuna de la Fundación que esta tarde-noche vamos a dedicar al futuro de Radio Televisión Española, una cuestión de gran actualidad, de mucho interés, que ha suscitado, ya lo adelanto, muchísimas preguntas previas y mucha animación de la gente para atender a esta tribuna. Así que muy bienvenidos todos los que se hayan podido conectar. Vamos a hacer un acto de aproximadamente una hora, vamos a intentar que sea una hora. Si hay que extenderse un poquito más, si hay preguntas al final que las habrá, pues estaremos unos minutillos más, sin problemas. Y bueno, tenemos hoy con nosotros a dos personajes muy relevantes del mundo de los medios. Voy a empezar por orden de antigüedad, si se me permite, por Victoria Prego y bueno, también está con nosotros María Izaguirre. Tienen en común una cosa y es que son dos personas que están bastante vinculadas, para suerte nuestra, a la Fundación Independiente. Victoria es la presidenta de nuestro jurado de los premios de periodismo independiente desde hace 2 o 3 años y ha sido miembro del jurado, ha sido premiada también. Y bueno, es uno de nuestros baluartes del premio de periodismo independiente. Y María Izaguirre es desde hace poco patrona y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Independiente. Así que, bueno, comparten este apoyo a la Fundación que, bueno, agradecemos enormemente porque aquí estamos todos desde el altruismo y para hacer una sociedad civil más fuerte, más comprometida y más independiente. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Así que en primer lugar, mi agradecimiento por su entrega y por su dedicación a nuestra casa. Son dos personas que no necesitan presentación, pero voy a hacerlo muy brevemente. Victoria es una maestra de periodistas, es una periodista veterana que no mayor y muy experimentada, comentarista política, cronista de la transición. Ha sido todo en el periodismo, esa es la verdad. Ahora mismo, porque sigue en la brecha y tiene ya ese gusanillo que no se puede sacar del cuerpo, como adjunta al director del Independiente, de Casimiro García Vadillo, y bueno, ahí sigue plenamente en activo en la batalla diaria de los medios. Ha sido presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la APM, durante 4 años, desde el 2015 al 2019. Y bueno, ha escrito libros sobre la transición, es una periodista también con un sesgo intelectual potente que la acredita enormemente desde hace muchísimos años. Así que bienvenida, Victoria, y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Tenemos también a María Izaguirre. María Izaguirre es un pura sangre del periodismo. Está en plena carrera por el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, por lo tanto es una candidata que está en proceso electoral, ahora hablaremos de ello. Es editora del canal 24 Horas de Televisión Española, es doctora en comunicación, acaba de publicar un libro que seguramente va a ser un bestseller, porque es un libro muy interesante que creo que se publica la semana que viene y que ya ha salido alguna reseña periodística sobre 100 días en estado de alarma, la democracia confinada, es el subtítulo, que es muy sugerente y que seguramente pues, nos dará muchas claves interesantes. No sé si de alguna de ellas también podremos hablar hoy. Bueno, creo que tenemos el privilegio y el placer de tener con nosotros a dos pesos pesados del periodismo español, muy experimentadas y con muy buen criterio. Así que vamos a entrar directamente en este debate, en esta tribuna independiente. Yo quiero hacer una muy breve reflexión sobre por qué decidimos hacer esta tribuna. Como siempre, la Fundación Independiente procura estar en todos los temas de debate más calientes, que sean de mayor interés, procura estar cerca de la sociedad civil y formar criterio desde la sociedad civil y para la sociedad civil en las grandes cuestiones del Estado que nos afectan y que pueden también afectar a nuestro futuro.
¿Qué duda cabe que los medios de comunicación son importantísimos, que Televisión Española es un medio absolutamente crucial en el modelo de comunicación existente hoy en España? Luego hablaremos también de ese modelo de comunicación, de la televisión pública o no, en fin, vamos a darle una vuelta a todo esto. Pero bueno, hemos entendido que este proceso de elección del Consejo de Administración, de la definición de la nueva gobernanza de Televisión Española es muy importante, y en el contexto actual de la sociedad y de la política española y del coronavirus que estamos viviendo cobra especial relevancia la independencia de los medios, la política de comunicación, en un mundo en el que vamos cada vez más al marketing político, a la venta de los posicionamientos políticos en el corto plazo. Bueno, el papel de los medios es muy relevante. También es verdad que los medios resultan muy desintermediados por la prensa digital, por las redes de comunicación. Hay todo un nuevo modelo de información periodística que se está construyendo un poco sobre la marcha. Y bueno, tanto Victoria como María son dos observadoras privilegiadas, dos agentes digamos, con personalidad muy distinguida y propia, y seguro que vamos a tener un debate muy interesante. Siguiendo el propósito de la Fundación de estar muy al día en los temas candentes, este claramente lo es. Vamos a entrar ya directamente en materia. El debate lo vamos a ir, digamos, distribuyendo en una serie de preguntas. A los periodistas, en este caso a las periodistas, no les gusta ser entrevistadas. Yo voy a comportarme como alguien que no es un periodista, así que estaros tranquilas, que os voy a tratar lo mejor que pueda, pero como somos todos inquietos y somos, digamos, intelectualmente también nos interrogamos sobre las cosas que ocurren en nuestro país, pues espero que no dejemos nada sin cubrir, y luego abriremos un turno de preguntas, como siempre, a partir de un determinado momento, el último cuarto de hora, 20 minutos, para que las personas que están atendiendo a este evento puedan participar, que es también uno de los propósitos que nosotros tenemos, ¿no? Así que, bueno, sin más, voy a lanzar una primera pregunta que creo que es obligada y va a ir para María, para que nos cuente cómo está este proceso casi interminable de elección de este Consejo de Administración, de una nueva gobernanza en Televisión Española y, en fin, ¿cómo lo estás viendo, María? Bueno, buenas tardes, Aldo. Buenas tardes también a todas las personas pues, que han decidido dedicar un rato a escucharnos y hablar de este tema que tanto nos preocupa, yo creo que a muchísimos españoles, como es el futuro de Radio Televisión Española. Bueno, si te parece, voy a hacer un poco el repaso de cómo hemos llegado al concurso de Radio Televisión Española para que lo podamos entender, ¿no? El concurso de Radio Televisión Española surge porque en un momento determinado, pues todos los partidos políticos se ponen de acuerdo en que es necesario realizar un concurso para que el Consejo de Administración no parta tanto de la base política, ¿no? Y que, bueno, que haya una despolitización de Radio Televisión Española. Contó, como digo, con el apoyo de toda la Cámara, también de los representantes sindicales de Radio Televisión Española, de los propios trabajadores de Radio Televisión Española. Fue una iniciativa que yo creo que contó con muchísimo respaldo en esos primeros momentos, y entonces el concurso echó a andar. Se nombró un comité de expertos que nombraron los partidos políticos. Ellos se pondrían de acuerdo, no sé muy bien cómo fue el pliego, ¿no?, para decidir quiénes eran las personas adecuadas, pero se formó un comité de expertos integrado por 18 personas. A partir de ahí, los candidatos que quisimos dar un paso al frente nos presentamos, tuvimos que presentar nuestro currículum y después un proyecto de gestión. Había que cumplir una serie de elementos y el proyecto de gestión fue valorado de manera ciega, ¿no? El comité de expertos no sabía
de quién era el proyecto que estaban valorando. Se establecieron unas reglas de juego que admitimos todas las personas que participamos en el proceso. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido ha sido que de repente en la mitad del partido se ha decidido pues, modificar un poco lo que es la base de ese concurso, ¿no? De los 90 y tantos candidatos que nos presentamos, por nota se hizo una valoración con el currículum y el proyecto de gestión y se estableció que las 20 mejores notas pasaban a la siguiente fase. Bueno, pues ahora oficialmente no tenemos comunicación, yo al menos no tengo comunicación, pero la realidad es que los medios han informado que se abre el proceso, ¿no?, a los 95 candidatos que había. Es decir, no sabemos muy bien por qué, pero en la mitad del partido, pues algunos que habían admitido esas reglas de juego que eran iguales para absolutamente todo el mundo, pues se quedaron fuera y me imagino que eso tampoco les gustó. Y otra pata, ¿no?, que es la de la gente que tampoco le gustan los candidatos que han sido seleccionados. Quiero decir con esto, el concurso desde sus orígenes yo creo que tiene cosas que se han hecho bien, otras que se han hecho mal y otras que se han hecho regular. Es la primera vez que se hace y entonces habrá que tomar nota de lo que es mejorable, ¿no? Y ahora veremos lo que pasa, cuál va a ser el proceso por el que van a seleccionarnos a las personas que van a formar parte de ese Consejo de Administración. Pero yo haría la siguiente pregunta, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos, yo qué sé, en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, ¿no? Y hay un concurso pues para una carretera o para un puente. Y los técnicos establecen cuáles son, a su juicio, las mejores candidaturas, ¿no?, para optar a realizar ese puente. Y nos encontramos ahora con que de repente, pues no sabemos por qué, pues se van a cambiar esos baremos de elección y bueno, me imagino que alguien lo explicará, ¿no? Y bueno, y básicamente lo que nos encontramos es con un concurso que no ha terminado, que se puede terminar relativamente fácil, yo creo, porque lo que queda es que los candidatos expliquemos públicamente el proyecto de gestión, que yo además en un ejercicio de transparencia creo que esos proyectos de gestión deberían ser públicos, Aldo, y que la gente viera si realmente el comité de expertos, pues no sé, tenía algún tipo de favoritismo por los candidatos que nos hemos presentado, ¿no? En base a esa transparencia, creo que estaría muy bien que todos pudiéramos ver los proyectos que hemos presentado unos y otros, pues para saber de qué estamos hablando, porque a veces es muy difícil valorar algo que no vemos, ¿no? Y nos encontramos, bueno, pues con una administradora única provisional que vino para estar 3 o 4 meses, lleva más de 2 años, que ha tomado decisiones que afectan al futuro estratégico de la compañía. Y bueno, los resultados están ahí, o sea, yo no voy a entrar tampoco a hacer una valoración, todo está a la vista de todos y yo creo que lo importante no es mirar hacia el pasado, sino mirar hacia el futuro, ¿no? a lo que podemos hacer. Y también vaya por delante que yo creo, que ya lo digo así de entrada, yo creo que en general todas las direcciones, las de antes, las de ahora, creo que tienen derecho a formar sus equipos, a hacer sus apuestas de programación que consideren que son las más adecuadas para bueno, pues el mandato que tenemos en Radio Televisión Española, pero evidentemente no solo los seres humanos tenemos derechos, también tenemos obligaciones, ¿no? Y cuando pasa un tiempo, pues hay que asumir responsabilidades, que eso es la parte que nos suele gustar un poco menos. Entonces, tenemos derechos y hay obligaciones y hay que asumir responsabilidades. Y este es un poco el marco, el terreno de juego que te pongo sobre la mesa. Bien, muchas gracias, María. No es fácil, siendo candidata, hablar de estas cosas, pero creo que bueno, lo has situado de una manera muy objetiva y muy bien. Y ahora, Victoria, por favor, cuéntanos tú, a ver si nos enteramos de por qué. María nos ha contado lo que hay,
ahora intenta darnos una visión de por qué ha sucedido esto, o darnos algún insight, que nos enteremos. Bueno, será una pura especulación, ¿eh? Yo lo único que sé es que el invierno pasado, ya estamos en invierno ahora, pero el invierno pasado, el curso pasado, el presidente del gobierno, en un café, esos que se celebran primero un café y después hay el segundo café con los tertulianos que han participado en el programa, en el segundo café dijo, esto es un desastre, este sistema es un desastre. Con lo cual, si el presidente del gobierno dice, esto es un desastre, significa que ese procedimiento está muerto, sencillamente. Y está muerto probablemente desde antes, pero desde luego esa frase del presidente del gobierno en televisión española, que estaba en televisión española, lo sentenció definitivamente. Lo que hay y lo que ha habido y lo que seguirá habiendo, en mi modestísima opinión, es la politización inexorable de esa casa. El deseo de politización, el deseo de patrimonialización de los grupos políticos en el poder, sean unos, sean otros, me da lo mismo, de dirigir esa casa en todos los ámbitos. Por lo tanto, lo que va a suceder ahora, por cierto, una anécdota, bueno, que se lo sabe todo el mundo, pero en fin, el comité de expertos que efectivamente evaluó a ciegas los proyectos, a veces decía, esto está copiado de Wikipedia, por ejemplo, y de repente se supo el autor y el autor estaba indignado y los quería matar a todos. Pero ese sistema ha desaparecido. Y lo que va a pasar es que el Parlamento, una vez más, va a elegir y va a negociar, como se negocia el Consejo General del Poder Judicial, como se negocia el Tribunal Constitucional, a los candidatos que les convengan a unos y a otros. Y al final hará el pacto de siempre, de siempre. Es decir, el intento de sacar a Televisión Española del ámbito de la posesión de los grupos de poder ha fracasado. Pero yo creo que ha fracasado por decisión de los propios grupos del poder. Es decir, la frase de Pedro Sánchez, que me la contaron a mí unas horas después, pasa es que yo tengo muy mala memoria, no me acuerdo qué mes fue, pero sé que era invierno, demuestra que no estaban interesados en esto. O sea, no estaban interesados en el consejo de la comité de expertos, ni estaban interesados de la selección a ciegas. Lo que están interesados es poner a unos, de que convenga una parte, pactar, en definitiva, en la composición del Consejo de Administración. Como siempre, como siempre. Yo soy muy poco optimista, no tengo ninguna esperanza en el futuro de esta casa, que tengo que decir que era una televisión excelente, excelente. Bueno, Victoria, perdona, voy a interrumpir porque ahí sí que tengo que sacar un poco la cara, ¿no? Por Radio Televisión Española. Yo creo que Radio Televisión Española está sobrada de talento, de grandísimos profesionales y tiene medios suficientes para seguir siendo lo que ha sido siempre, el referente en España, bueno, pues de la información de calidad, ¿no? El sello Radio Televisión Española, sin duda, yo creo que sigue estando, y porque importa precisamente tanto, estamos donde estamos. Pero déjame terminar. Sí, perdón. Es que los candidatos tienen que hablar mucho, ya sabes. Pero yo quería decir, cuando la televisión era única, yo estaba 25 años en esa casa. Sí. 25 justo. Cuando la televisión era única, era excelente. Cuando la televisión entró en democracia, era excelente. Siguió siendo excelente durante mucho tiempo. Lo que pasa es que llegó un momento en que el gobierno de Zapatero, en concreto la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, pactó una cosa que yo creo que ha matado a la televisión tal como está concebida, Televisión Española, que consistió en que no tenía acceso a la publicidad. Pero, sin embargo, la Televisión Española ha seguido compitiendo con las privadas, pero con las manos atadas a la espalda. Y eso no tiene ningún sentido. Es decir, que ahogaron a Televisión Española desde el punto de vista financiero. ¿Y qué pasa ahora? Que Televisión Española está financiada exclusivamente por los presupuestos generales del Estado. ¿Qué significa eso?
que quien hace los presupuestos generales del Estado es el amo de la televisión, o lo quiere ser, lo quiere ser. Y efectivamente, yo no tengo ninguna duda, entre otras cosas, porque he trabajado ahí y me considero parte del talento de esa casa. Esa casa ha tenido a los mejores. De hecho, los mejores, que luego se marcharon a las privadas, son las que han puesto a las privadas en la primera fila. En esa casa ha habido lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y eso es una pena. Y lo sigue habiendo. Bueno, sí, pero no se nota, porque ahora resulta que las audiencias están en unas condiciones lamentables. Y eso tiene que ver, en mi opinión, con el afán, con la imposición de a la televisión española, de que compita con las privadas, pero sin soporte financiero. Esto es muy difícil. Y yo creo que al final lo que pretenden los grupos políticos es controlar políticamente esa casa. Vamos a ir a eso precisamente. Muchas gracias, Victoria. Vamos a entrar un poco más en detalle y un poco más complicado. En el tiempo del coronavirus, en el que desgraciadamente seguimos inmersos, los españoles y en el mundo entero, todos los ciudadanos están como más pegados a las televisiones, a los medios, para intentar saber qué ocurre. En fin, es un periodo largo donde las atenciones que hay a los medios son enormes, y en nuestro caso creo que a Televisión Española, que es una televisión donde de forma natural mucha gente se conecta cuando hay grandes acontecimientos, ¿no? Y bueno, ha habido mucha polémica sobre el papel de Televisión Española en la comunicación del COVID. Quiero enlazar esta pregunta sobre cuál es vuestra opinión sobre el papel de Televisión Española en la comunicación de la pandemia, uno, y ligado con esto, ¿qué pasa con esta especie de batalla por el relato de la que se habla, ¿no? Parece ser que en la política se ha instaurado esta batalla por el relato, que a veces no se correlaciona con las realidades que se viven, sino con unas realidades o percibidas o inventadas. Aquí los medios y los profesionales tienen una gran responsabilidad. ¿Cómo se vive esto en televisión? ¿Cómo se ha vivido desde dentro, María? ¿Y cómo se vive desde fuera, Victoria? María. Bueno, solamente añadir a lo que decía Victoria, que muchas de las cosas que ha dicho estoy totalmente de acuerdo, Victoria. Sí que yo añadiría, solamente para cerrar ese capítulo, que hace 3 años tampoco había publicidad y los servicios informativos de Televisión Española eran líderes. Quiero decir que... Se cae poco a poco, no se cae de repente del tercero a la calle. Se va cayendo poco a poco. Bueno, yo creo que la audiencia, que luego quizá podamos hablar más de ello, pero la audiencia al final de un medio de comunicación es como un termómetro, y lo que te dice es el grado de conexión que tú tienes con la sociedad a la que te estás dirigiendo. Entonces, yo creo que en el tema de la audiencia, que no debe de ser lo único por lo que se rija Radio Televisión Española, es un elemento más. Evidentemente hacemos radio, hacemos televisión y la hacemos para que se nos vea y se nos escuche, y si eso no lo conseguimos, no estamos consiguiendo nuestro objetivo. Pero yendo a la pregunta que hacía Aldo, ¿qué papel debe jugar Radio Televisión Española en tiempos de coronavirus? Bueno, yo creo que Radio Televisión Española debería jugar un papel fundamental. No podemos olvidar que RTVE, desde sus orígenes, lo que prima por encima de todo es la vocación de servicio público, ¿no? Y en tiempos de coronavirus, no solo Radio Televisión Española, todos los medios de comunicación han recibido la categoría de servicio esencial, ¿no? Estamos enfrentándonos a la mayor pandemia, a una crisis sanitaria sin precedentes, y está claro que Radio Televisión Española, yo creo que no debería renunciar a ser el referente informativo, que vamos a ser... bueno, vamos a reconocer también una realidad. Esto en muchas ocasiones no ha pasado, no siempre. Ha habido programas en concreto que yo creo que han estado muy bien y que incluso han tenido reconocimientos, pero en el día a día pues esto no se ha conseguido, y yo creo que hay que hacer autocrítica de qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal, ¿no? Yo aquí distinguiría muy claramente, unido a la batalla del relato de la que hablaba Aldo, que hay que distinguir muy claramente entre lo que es información y lo que es opinión.
lo que es información y lo que es propaganda, lo que es información y es fake news, lo que es una crítica legítima y lo que lo ponemos en categoría pues de bulo, ¿no? Entonces, yo no voy a decir por qué se hacen estas cosas. No me atrevo, no soy tan osada a decirlo abiertamente. Lo que sí que tengo claro es que diluir estos límites entre información, desinformación, información, propaganda, diluir todo esto claramente perjudica a la ciudadanía. Hoy en día estamos por lo menos yo lo veo así, creo que estamos en el siglo de la comunicación, el siglo XXI, absolutamente todo es comunicación y creo que la información es el nuevo petróleo, ¿no? Las tecnológicas, o sea, esa obsesión que tienen por nuestros datos no es porque sí, o sea, los datos permiten, tienen un valor, tienen una razón de ser y en la información pasa igual. Si tú, en este caso nosotros, no damos una información veraz, objetiva, rigurosa, plural, con perspectiva de género, si tú no consigues eso, lo que estás haciendo es limitando la capacidad que tienen también los que están al otro lado, los telespectadores, los radioyentes o escuchantes, como diría mi compañera Pepa Fernández, ¿no? Para que luego ellos con esa información tomen decisiones acertadas, ¿no? Yo, centrándome en los servicios informativos, yo creo que la función que nosotros tenemos es la de informar, no la de formar, informar. Y luego los telespectadores, los radioyentes, bueno, pues sacarán sus propias conclusiones, ¿no? de lo que les estás contando. Y bueno, yo creo que sobre todo Radio Televisión Española tiene que pelear no tanto por ser igual el más rápido en contar una noticia, que ahora estamos también un poco en eso, en la batalla del primero que lo cuenta, como en que la información que demos sea la adecuada y que el margen de error en esa información que te ha dado tiempo a contrarrestar, ¿no? A contrastar con otras fuentes, el margen de error es cero. Y yo creo que tenemos que estar ahí, en ese servicio público. Victoria, desde fuera, ¿cómo lo veis? Vamos a ver, tú me has preguntado, creo, por el papel de Televisión Española y de los medios de comunicación en el relato del COVID. A mí me parece que se han cometido errores imperdonables. Y Televisión Española, por supuesto, la primera, porque ha dado información oficial. ¿En qué aspecto y qué punto? Los muertos. No sabemos cuánta gente ha muerto. No lo sabemos. Y Televisión Española y otras televisiones, no solamente Televisión Española, no ha hecho una investigación y ha contrastado y ha dicho, mire, la información oficial es esta, pero los datos de estos organismos públicos dan esta otra información. Y otra cosa que han cometido, en mi opinión, una equivocación culpable, en mi opinión. La versión de la crisis ha sido durante mucho tiempo una versión casi festiva. Es decir, se aplaudía a los sanitarios, cosa que me parece muy bien. En Televisión Española se hizo una serie pequeña que era la vida en confinamiento y tal, con actores y tal. Era una cosa festiva. Y tan es así que produjo un shock auténtico en el país la fotografía que publicaron en El Mundo de los ataúdes que estaban en el Palacio de Hielo. No se había publicado nunca en todos estos meses. Y entonces esa fotografía no solamente causó revuelo, sino que fue criticada. Es decir, aquí los muertos, los fallecidos y naturalmente las familias que han perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos y que no les han podido acompañar, han estado absolutamente solos. Porque ni Televisión Española ni las demás televisiones han abierto el foco sobre este aspecto de la crisis. Y que yo creo, además, que eso es causa de la actitud de muchos jóvenes que no han llegado a ser conscientes de lo que está pasando. Es decir, de los jóvenes que se creen que son inmortales, siempre se han creído inmortales, esto no es ninguna novedad,
pero que no han sido asustados, no se les ha asustado. Los medios de comunicación, hablo de los audiovisuales, yo no hablo de los periódicos porque los periódicos han sido más rigurosos, han acercado más a la realidad. Los medios de comunicación audiovisuales yo creo que tienen una responsabilidad culpable, sinceramente. Esta es mi opinión. Aldo, ¿me permites añadir acerca de la batalla del relato, que yo me he centrado un poco más en el papel que debía o debe jugar en Radio Televisión Española al hilo de lo que dice Victoria? Yo sí que recordaría dos momentos clave en la crisis del coronavirus. Por un lado, la pregunta que hizo el CIS, Victoria, que te acordarás perfectamente, si creen que solo se debe informar desde fuentes oficiales o si hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones. Eso fue la bomba. Eso en la batalla por el relato, ese momento para mí marca un antes y un después, porque creo que preguntar eso en un CIS, bueno, a mí me parece que es traspasar muchas líneas rojas. Sí, y luego hay otro momento que creo que también es clave, que es, bueno, cómo se ha producido o cómo ha fluido, si me permitís la manera de reflejarlo así, esa información oficial, ¿no? Evidentemente, en una crisis sanitaria como la que estamos, está claro que yo creo, por lo menos mi manera de entender, creo que Radio Televisión Española tiene que dar a conocer esa información oficial, ¿no? Pero ¿eso significa que tengas que dar 4 horas diarias de información oficial y que luego cuando está pues, la oposición, me da igual, te tienes que extra garantizar que hay una pluralidad para que solamente no se escuche un relato oficial, ¿no? Por otra parte, en las ruedas de prensa que ha habido durante toda la pandemia, pues bueno, Victoria, los periodistas firmamos un manifiesto para algo tan simple como es la libertad de preguntar. Entonces, es que no se podía tampoco preguntar y al final nos hemos acostumbrado, sin desmerecer a compañeros de otros medios de comunicación, pero que en el día a día no estaban en la Moncloa haciendo preguntas, nos hemos encontrado con situaciones en las que había medios de comunicación, con todos mis respetos, haciendo preguntas que no, o sea, que no era el momento igual de hacerlas, ¿no? ¿Y por qué se decide eso? Pues porque al final se diluye, ¿no? Que es un poco lo que yo estoy hablando, que es que se diluye todo de tal manera que no queda claro pues de qué estamos hablando, ¿no? Y luego es verdad la oportunidad de las ruedas de prensa que, bueno, yo lo llamo, ¿no?, colonizar un poco lo que son los espacios informativos de tal manera que solamente se habla de aquello que se quiere que se hable, porque no hay tiempo para más. Bueno, gracias. Vamos a intentar pasar a algo un poco más elevado, más conceptual. Hay un debate abierto siempre en España, ¿sí?, sobre si debe haber una televisión pública o no debe haberla. Y bueno, sobre eso también se interrogan muchos países occidentales y hay opiniones para todos los gustos. Yo voy a trasladar solamente lo que puedo trasladar como un usuario de televisión española cuando sale de España. Yo cuando salgo de España, que viajo bastante, pues en ese momento de tranquilidad o de soledad en el hotel, todos buscamos los canales de televisión, en fin, nuestra España, reconectarnos, y la verdad es que nuestra televisión internacional, por ejemplo, pues es de muy baja calidad. Te puedes encontrar, con todos los respetos, una película de Paco Martínez Soria de hace 70 años, en fin, cosas que no suceden en otras televisiones. Es verdad que tienen más presupuestos, etcétera, ¿no? Y bueno, yo quiero entrar en ese debate de cuál sería una televisión, cómo se podría llegar a una televisión de calidad. Ha anunciado antes Victoria, con muy buen criterio, que hay un tema financiero importante. Efectivamente, hay un tema financiero importante. Y bueno, ¿cómo se puede, en qué consistiría esta televisión de calidad? Suponiendo, entiendo, María,
que tú defiendes el que haya una, digamos, una televisión pública porque te estás presentando a su consejo de administración. Bueno, pero aunque no me presentara, también la defendería, ¿eh? Creo que es algo necesario. De hecho, yo no conozco ningún país que no tenga una radio y televisión pública. Podemos hablar de los modelos, ¿no? Que ese es otro debate. Iba a terminar diciendo que todos estos debates en los grandes países occidentales, excepto en Estados Unidos, se resuelve porque hay una televisión pública y, por cierto, de bastante calidad y que destacan sobre otras muy significativamente. Yo sigo muy de cerca la RAI, sigo la BBC, bueno, pues creo que esas televisiones son potentes y tienen muchos más debates políticos que los que hay aquí, tienen, en fin, una cobertura de temas mucho más amplia y, bueno, me gustaría que contestarais a esto las dos. Si te parece, Victoria, empieza tú para darle alguna pista a la candidata y luego ya escuchamos el programa electoral de María. Yo, como no soy candidata a nada, me puedo pronunciar con ninguna preocupación de que piensen que estoy arrimando las palmas. Yo soy muy defensora de la televisión pública, muy defensora. Yo creo que un país, una nación, ha de tener una televisión pública que vertebre la nación en estos tiempos. Claro, hace 200 años no tiene sentido, pero ahora que vertebre la nación. Soy muy partidaria de esa televisión pública nacional. No soy nada partidaria de las televisiones públicas autonómicas, salvo de las comunidades que tengan lengua propia, que eso sí tiene un sentido para preservar la lengua y, en fin, cohesionar también a esa sociedad. El modelo de toda la vida ha sido la BBC. Nosotros jamás podremos ser la BBC. Jamás podremos ser la BBC porque ni tenemos el dinero ni tenemos la voluntad política de hacerlo. Entonces yo soy defensora de la televisión pública de aquella. Yo recuerdo, como soy viejísima ya, la televisión pública de cuando Adolfo Suárez. Fue el momento de mayor libertad informativa y de programas y de talantes de toda la historia de la televisión española. Yo ingresé en televisión española en el año 74, o sea, vivía Franco, pero yo hacía información internacional, o sea que no era víctima de ninguna censura, salvo cuando la revolución de los claveles en Portugal, que me dijeron, cuidado con lo que dices de Portugal, y dije lo que quise y nadie me dijo nada. Pero después de eso vino UCD. El tiempo de Adolfo Suárez es el tiempo, en mi opinión, que yo recuerde, más libre, más ventilado, más refrescante y más independiente de esa casa. Después todo esto fue pasando por las horcas caudinas de los partidos políticos, también la última parte de UCD, no creas que no lo incluyo. Y en este momento estamos en la situación en la que estamos, en la de siempre, en una palabra. Sin embargo, yo defiendo una televisión pública y me encantaría que fuera una televisión pública realmente independiente, que en los servicios informativos se atuviera a la información, no a esa cosa horrible que es equilibrar las intervenciones del presidente del gobierno junto con las del presidente del Partido Popular, más el presidente de Ciudadanos, más el presidente tal. No. Una televisión libre, que informe de los hechos con su propio criterio, como la BBC. O sea, el equilibrio, la independencia, la neutralidad no consiste en poner las declaraciones del gobierno junto con las de la oposición. Eso no es. El equilibrio y la neutralidad es ir a la calle y ver la realidad e informar de ella sin más, con informaciones oficiales o sin ellas, porque a lo mejor no interesan o interesan en el minuto 25 y no en el minuto 7. Entonces yo soy defensora de la televisión pública en estos términos, no soy nada defensora de las televisiones autonómicas porque son ombliguistas, están todo el día con lo nuestro. Vamos, yo he visto muchas televisiones autonómicas en España. Ya digo, las que tengan lengua propia sí, porque es otra dimensión. Pero las televisiones autonómicas, esas sí que son
un instrumento del poder político, pero ya en términos de invasión de la conciencia ciudadana. Y no me gustan nada, pues son televisiones de partido, claramente. Gracias, Victoria. María, cuéntanos tu programa en unos minutos, breves. Bueno, voy a intentar ser bastante concisa. Para mí los ejes del plan estratégico pasan desde luego por una radiotelevisión independiente, con financiación estable, transparente, volcada en la ciudadanía, donde se recoja la pluralidad no solo social, ideológica, cultural. Líder en audiencia, yo creo que no debemos renunciar a ese liderazgo de audiencia cercana, también creativa, innovadora, global, al hilo de lo que estabas diciendo tú, de lo que ves, ¿no?, cuando sales de España. A mí me parece que en momentos de crisis, hay una frase de Víctor Hugo que a mí me gusta especialmente, que es las distintas interpretaciones que hacen del futuro, ¿no?, las personas, los temerosos, y para las personas que son valientes, el futuro lo que es una gran oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que en tiempos de crisis tenemos también la oportunidad de hacer grandes cosas. Y a mí me parece que, por ejemplo, con el tema del Brexit, Radio Televisión Española tiene una grandísima oportunidad. Tiene una grandísima oportunidad dentro de Europa, y precisamente por el idioma que hablamos, ahora que estos días estamos hablando tanto, ¿no?, del español y la educación y todas estas cosas que están saliendo publicadas, pues yo creo que el español es precisamente un valor que tenemos, y eso nos puede permitir, en momentos en los que el español es uno de los idiomas más hablados pues en el mundo, que Radio Televisión Española encuentre ahí un camino para tener también un público y hacer más marca España y convertirse en referente de los medios de habla hispana, y me parece que es una grandísima oportunidad. Creo que... ¿Puedo intervenir? Sí. ¿Puedo intervenir? A mí me parece que el canal internacional efectivamente es una vía magnífica, pero es una catástrofe de gestión. O sea, tiene razón Aldo, el canal internacional es el cubo de la basura, es el cubo de los detritus de la programación española. Es decir, es pésimo. Y es, sin embargo, como tú dices muy bien, es un canal de una potencial. Sí, una potencia potencial extraordinaria, pero la gestión y la atención que se le ha dedicado durante muchos años, no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo, al canal internacional, es catastrófica. Es un canal de pésima calidad, de pésimo nivel, es un canal de relleno. Y eso es un error, estratégico de nación, de país. Es un error español. Es decir, yo no lo concibo. Es decir, ese es uno de los errores que en Televisión Española nunca se ha corregido. El canal internacional. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la BBC? ¿Para qué vamos a hablar? Pero es que nosotros tenemos 400 millones de señores que hablan español, menos en la Cataluña. Bueno, pues eso es un poco, ¿no? Que yo creo que tenemos que ser conscientes de cuáles son las fortalezas que tenemos como radiotelevisión pública y también como país, y la oportunidad que tenemos de realmente poner en marcha un proyecto que nos sitúe, ¿no? Y es un poco lo que decía antes, Victoria, pues que yo creo que talento no falta, medios tampoco, y entonces creo que es importante canalizar los esfuerzos en proyectos que pueden tener una salida, y bueno, pues el Brexit es una oportunidad. Yo creo que para España es una gran oportunidad. Y luego, por supuesto, pues la carrera profesional, precisamente, pues creo que ayudaría bastante que en momentos en los que hay cambios, pues al final los famosos dedazos, ¿no? Se queden en nada, y que lo que importe es
pues la carrera que tú has tenido, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención en España respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, que cuando pones la televisión en Estados Unidos ves a gente que peina canas, ¿no? Y en España eso es como que no está bien visto y a mí me llama la atención porque creo que el periodismo, yo siempre en clase a los alumnos les suelo decir, el periodismo es como un buen zapatero. Si tú eres un buen zapatero, ¿cuándo eres un buen zapatero? Cuando tú has arreglado 8.500 zapatos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que cuando un periodista ha tenido no sé cuántas coberturas a sus espaldas, ha contado no sé cuántas elecciones, entonces es cuando cogemos y lo apartamos? Pues hombre, mira, yo creo que no. Yo creo que igual es el momento en el que está en su mejor momento profesional. Entonces hay que saber combinar esa experiencia con, evidentemente, la savia nueva que tiene que entrar en la empresa, pues porque, bueno, pues cuando eres joven pues tienes otro ímpetu, tienes ilusiones. Entonces, eso es necesario combinarlo con esa experiencia, ¿no? Que en Radio Televisión Española somos muy dados a hacer EREs, nos cargamos todo el valor que tiene la empresa y otra vez a empezar desde cero. Y las personas nuevas que entran no tienen un espejo al que mirarse, no tienen una persona que les dice cómo se hace esto o cómo se hace lo otro, ¿no? Y ya para terminar, pues comprometida también con la cultura española, por supuesto con la producción propia de Radio Televisión Española y por último, yo creo que Radio Televisión Española evidentemente Aldo, tiene que defender los valores constitucionales. Y lo dejo ahí, o sea, quiero decir, en la Constitución está el derecho a la información, la libertad de expresión, la honestidad, la transparencia, o sea, todo eso es Radio Televisión Española. Bueno, fenomenal. Vamos a ir dando ya paso a algunas preguntas y también las voy a enlazar con otras que yo también tenía, ¿no? Hay bastantes personas que os quieren preguntar si de verdad pensáis que se podría hacer una televisión de calidad y con esa pluralidad, con esa independencia, en el contexto político que se está viviendo en este momento, o eso es una quimera gloriosa. Yo lo enlazo con algo que quería preguntaros, que es si se puede ejercer la libertad de información y el periodista individual puede realizar su trabajo de una forma independiente y ética en televisión española, o hay muchos condicionamientos, tanto internos como externos, vinculados a la política. Y también le añado por qué no hay debates políticos como los hay en la RAI o en la BBC o en la televisión francesa, continuamente, de todos los ministros, la oposición, gente de la sociedad civil, y aquí, a duras penas, hay un debate entre los dos candidatos a presidente o candidatas a presidente del gobierno y medido hasta el último milímetro a ver qué se va a decir, qué se va a preguntar, con naturalidad cero, unos equipos tremendos de gente que decide ex ante lo que se va a decir, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, que es un espectáculo bastante lamentable, en mi opinión, desde el punto de vista de la solidez y de la madurez democrática, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Empezamos por Victoria. Es que has planteado varias cosas. Primera, ¿es posible una televisión libre e independiente en este contexto político? Respuesta, no, de ninguna de las maneras. Estamos probablemente en la situación política más difícil y más áspera, más ríspida, que me gusta la palabra a mí, que yo he conocido durante mis 70 años, bueno, menos, porque cuando nací no me ocupaba de esto. Pero no, en este momento no es posible eso. Segundo, ¿por qué no hay debates de cierto nivel? Porque la profesión periodística española, especialmente de los medios de comunicación y televisión española, ha sido empujada a ello por las televisiones privadas, han apostado por la política espectáculo. Entonces, lo que interesa aquí, yo no voy a mencionar las cadenas ni los debates, vamos, los programas que se supone que tienen debate, pero son de enganche.
la gracia de los debates es que se enganchen, que griten, que se corten la palabra, que se interrumpan. Y claro, esto es de muy baja calidad democrática, definitivamente. Pero es que nuestro país está, en mi opinión, descendiendo inexorablemente por la rampa de la vulgaridad. Y desde luego los debates políticos, en lo que nosotros entendemos, o por lo menos tú y yo entendemos como un debate político, están ausentes. Lo que hay, no voy a mencionar cadenas porque no quiero, pero hay uno que tiene mucho éxito y que consiste, insisto, en que se interrumpen y se lanzan insultos y descalificaciones a la cabeza, y otro donde hablan de las intimidades de unos cuantos que forman parte del programa y de los aledaños, y aquí se ha acabado la historia. Es decir, nuestra carencia de solidez política es extraordinaria en este momento. Y a mí me preocupa muchísimo esto, muchísimo. María. Bueno, respecto a si podemos tener una radiotelevisión libre e independiente, quiero creer que sí. Esa es mi respuesta. Quiero creer que sí. Y después nos despertábamos. Bueno. Deja a la candidata Vamos a ver, Victoria. Evidentemente, en este momento, todos en este momento. En este momento, bueno, creo que se habla mucho y se escucha poco, para empezar. Estamos en momentos en que la gente habla y habla y habla y habla y nadie escucha a nadie. Entonces, lo que igual hay que hacer es fomentar esos espacios de diálogo, porque está claro que hay que escuchar, hay que tener un poco de empatía, hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y llegar a consensos, que creo que eso también es muy importante. Y para el futuro de Radio Televisión Española, yo personalmente creo que es muy importante que haya un consenso, porque eso significará que estará garantizada también la pluralidad, ¿vale? Sobre los debates de los que habla Aldo, pues bueno, ¿cuál es la razón? Pues no tengo ni idea. Yo lo que sí que sé es que hacer un contenido de calidad, cuesta dinero y cuesta trabajo, ¿sabes? Hacer un programa de calidad, y tú lo sabes, Victoria, lo que cuesta prepararse bien una entrevista significa horas de trabajo, horas de documentación, muchas cosas. Y estamos en un momento en el que todo va a una velocidad de vértigo y no nos paramos a reflexionar, a que se tome un poco de tiempo, ¿no? Esos debates en los que se respire y se escuchen voces y haya un debate civilizado. Y es verdad que eso ahora mismo pues cuesta encontrarlo. Yo hace no mucho con un amigo yo le decía qué es lo que haría yo, pero claro, esto es lo que haría María Eizaguirre. Entonces, yo siempre digo que en el mundo del periodismo tenemos, como el resto de los españoles, llevamos dentro un seleccionador de fútbol, todo el mundo sabe cuál sería su alineación en el campo, y luego además llevamos editores. Y creemos que las cosas, ¿no? Pues, son como solo nosotros las vemos. Por eso es tan importante que los equipos tengan voces de personas que piensen diferente, porque seguramente entre lo que pienso yo y piensa alguien diferente a mí encontraremos el término medio, y en el medio estará seguramente la virtud, o por lo menos donde sí debe estar Radio Televisión Española. Yo no voy a entrar a valorar lo que hacen las privadas, los medios privados, porque ellos tienen un objetivo que es económico y es comercial. Y en el caso de Radio Televisión Española son otros las cosas, ¿no?, que nos figura en el debe y en el haber. Y ahí, pues evidentemente, bueno, hay una rentabilidad social, hay otra serie de elementos, ¿no? Y ahora mismo también en estos tiempos del coronavirus, Aldo, en los que, bueno, se valora poco la información territorial. Antes hablaba Victoria sobre las autonómicas. A mí sí que me parece que estamos en un momento en el que, por ejemplo, una de las grandes fortalezas de Radio Televisión Española son los centros territoriales, porque la gente demanda información
y le preocupa lo que le toca más de cerca, ¿no? Y entonces yo creo que los centros territoriales es una de las grandes fortalezas de Radio Televisión Española junto con la red de corresponsales. Bueno, vamos a entrar en preguntas ya más directas de nuestros asistentes, que tengo ¿Sí? muchas. Ana Burjaldón, presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas y Ejecutivas, hace una pregunta de género muy interesante. Es para María. Tú eres una de las 3 mujeres que aspiran a formar parte del Consejo de Administración. Bueno, hay más. Lamentablemente, nuestra querida Alicia Gómez Montano, otra de las candidatas, Sí. falleció el pasado 18 de enero. Sí. 3 mujeres de un total de 19 aspirantes. Así que no va a ser ni mucho menos un consejo paritario como establece el artículo 10 de la ley de RTVE. Con la enorme presencia que tienen las mujeres en los medios de comunicación, en tu opinión, ¿a qué se debe que seáis tan pocas las candidatas? Y luego Bueno, ya apostilla diciendo, por cierto, ¿tendremos de nuevo una mujer presidiendo RTVE? Bueno, pues ojalá, te quiero decir, ojalá haya una mujer presidiendo Radio Televisión Española. Pero bueno, yo creo que el talento no tiene género, vaya por delante, el talento no tiene género y sí que creo que cuando salimos a la calle vemos hombres y mujeres y al final las empresas son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Entonces, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española debería reflejar esa realidad de nuestra propia sociedad española, donde hay hombres y hay mujeres. Y los dos, en igualdad de condiciones, hay gente preparadísima y unos son hombres y otros son mujeres y yo creo que esto no tiene más recorrido, ¿no? Es verdad que en el proceso del concurso nos presentamos de los 100 candidatos, creo que solamente había 20 mujeres. Y cuando se hizo el corte, de los 20 que sacamos las mejores notas, solamente había 4 mujeres. Como dice Ana, recientemente falleció pues, nuestra querida compañera Alicia Montano, que era además la persona con la nota más alta en el proceso de selección, y eso ha hecho que bueno, pues quedemos solo 3 mujeres entre las 20 mejores notas. Pero también es verdad que al abrirse abrirse a los 95 candidatos, pues hay más mujeres, con lo cual yo creo que el Consejo de Administración será paritario, ¿no? Será paritario. Y bueno, ¿por qué hay esa escasez de mujeres? Yo creo que la perspectiva de género en la información y en los medios de comunicación no solamente es un derecho, sino que es una obligación y que bueno, pues que las mujeres estamos en todos los sitios, estamos representadas en todos los sitios. Creo que los medios muchas veces hemos ido un paso por detrás de lo que la propia sociedad ya funcionaba, ¿no? Porque había mujeres en los distintos lugares y los medios pues igual han tardado un poco más en reflejar esa realidad. Y desde luego, Ana, ya sabes que además Ana me entregó el premio FEDEPE precisamente por, bueno, pues por el informativo que edité, según Barlovento, era el informativo nacional con más información sobre igualdad. Pero es que yo de verdad creo que la igualdad no es cosa de mujeres, la igualdad es cosa de hombres y de mujeres, y hablar de igualdad nos incumbe a todos. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar en esa línea. Bueno, estupendo. Una pregunta para Victoria Prego que es más conceptual. Pregunta José Luis Fernández de Santillana, que es director de formación de la Unión Sindical Obrera. ¿Hasta qué punto la información, cómo se cuenta o cómo se incide en uno u otro aspecto, condiciona una adecuada formación de la opinión? ¿Con la información se puede manipular la información? Yo le añado a esto, que pregunta José Luis Fernández Santillana, si ahora con esta gran profusión de medios digitales y de las redes donde fluye mucha información y se contrasta prácticamente al minuto, por no decir al segundo, todo lo que se dice y se redice y se replantea, si también está perdiendo un poco de fuerza la televisión en este ámbito, ¿no? O sigue siendo muy potente a la hora de formar opinión.
Vamos a ver, con la información, claro que se condiciona la opinión. Con la información, claro que se puede manipular, por supuesto. La ventaja de que haya muchos medios es que el ciudadano puede elegir dónde informarse. Es más, puede elegir informarse por varios sitios, desde distintos medios, con distintas posiciones, porque claro, lo que no podemos pretender es que haya una sola verdad. La verdad tiene muchísimos aspectos y muchísimos planos. Por lo tanto, claro que se puede manipular al ciudadano haciendo una información falsa, pero eso no significa que un punto de vista distinto de otro sea manipuladores. Son sencillamente desde posiciones distintas se examina la misma realidad. Y la ventaja de los medios de comunicación en este momento es que hay muchos y con distintos puntos de vista. Por lo tanto, el ciudadano no puede decir, es que me están engañando. No, mire usted tiene posibilidad de elegir 100 informaciones del mismo hecho con distintos puntos de vista. Fórmese usted su criterio, porque la gente, no vamos a pensar que son todos estúpidos. Hay que pensar, o sobre todo, hay que esperar que la gente tenga un poco de inteligencia y un poco de criterio propio, formado después de haberse informado, claro. Pregunta otra persona si esta impugnación, el retraso o el volver a los 95 candidatos tiene que ver con las impugnaciones que se hizo sobre el proceso de selección frente al comité de expertos o no. Bueno, hubo alguna impugnación que se ha tenido en cuenta y luego, por otra parte, el fallecimiento de Alicia pues no estaba garantizado en el proceso la paridad. Entonces, eso también yo creo que propicia pero bueno, que quiero decir que si hay un comité de expertos, pues igual el comité de expertos es el que también tiene algo que decir acerca de cómo hacer esto, ¿no? No sé, yo creo que el trabajo del comité de expertos debería tener un mínimo respeto, porque son personas que han dedicado muchísimas horas a esto, se lo han tomado muy en serio y son todo profesionales con una trayectoria intachable y por eso creo que en aras de la transparencia estaría bien que los proyectos de gestión se hicieran públicos. Yo es lo que creo, que estaría bien. El comité de expertos Sí. Está harto y desesperado. Sí, bueno. A ver, yo me pongo también en su lugar, si tú has formado parte de eso y has dedicado muchísimas horas y todo, y pues, hombre, no sé, se supone que cuando te han pedido formar parte del proceso, pues por lo menos se va a respetar tu trabajo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No sé si queréis añadir brevemente algo, alguna de las dos, antes de que pase al cierre de esta sesión. Son las 8:05, estamos un poquito excedidos, pero si queréis añadir no es como en un debate electoral que le dicen al candidato, dígame en 30 segundos el último mensaje, pero bueno, si queréis añadir algo podéis hacerlo ahora. Solamente que muchísimas gracias, que esas cosas son muy interesantes y que los medios de comunicación son capitales en este momento y que una televisión pública también lo es. Yo preferiría que fuera de otra manera y que los medios, los partidos políticos no metieran permanentemente sus zarpas sobre esa casa. Bueno, pues trabajaremos para eso, Victoria. Trabajaremos para eso y para que Radio Televisión Española pues siga siendo un referente, ¿no? Y a mí un alto ejecutivo americano una vez me dijo, bueno, es de una gran tecnológica, Aldo, y me planteó en una de las visitas que hice a Estados Unidos, me dijo, María, la gente que está en la universidad, cuando sale de la universidad, quiere trabajar en tu empresa. Antes quería trabajar en tu empresa y yo le dije, hombre, vamos a ver, tú lo sabes, Victoria, antes trabajar en Radio Televisión Española era lo más. O sea, todos los que estudiaban periodismo querían trabajar en Radio Televisión Española, ¿no? Y le dije, pues antes era eso así. Y me dice, ¿y ahora eso es así? Y le dije, bueno, pues no sé si tanto. Y entonces, fíjate con qué sencillez me lo explicó.
americano total, vamos, me dijo, pues mira María, lo que tú tienes que conseguir es que tu empresa sea guay. Y cuando tu empresa sea guay y todo el mundo quiera trabajar en tu empresa, entonces estarás en el camino adecuado. Y me lo explicó súper fácil, que lo entiende yo creo que todo el mundo, y creo que tiene gran razón. A veces las preguntas más difíciles tienen la respuesta más sencilla. Y esta es muy sencilla, pero es muy difícil de conseguir. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que hemos llegado al final de este evento. Ha sido muy interesante y muy grato. Os agradezco mucho a las dos. No me quiero despedir sin cumplir con esta tentación que tengo de preguntaros muy rápidamente que me contestéis a esto. A ver. Del 1 al 10, Sí. al 10, ¿cómo valoráis la atención que Radio Televisión Española le presta a las cuestiones de la sociedad civil que no sean sucesos y tragedias? 2. María. Bueno, a ver, yo Rápido. matizaría, Número, a ver, número. es que matizaría. Es verdad que no es el espacio igual adecuado, pero también te digo que creo que Radio Televisión Española tiene distintos canales y que igual en función de donde mires encuentras un mayor porcentaje a lo que tú me estás preguntando. Bueno, pues ojalá que si te eligen te acuerdes de darle más espacio a la sociedad Te acabo civil de hacer así y ayudarnos a difundir pues un poco Bueno, ya todas sabes, nuestras Aldo, inquietudes. que todo lo que está en mi mano, si tengo que bajar la luna, la bajo. Bueno, pues muchas gracias. En fin, ya me despido emplazando a nuestra audiencia a los siguientes eventos de la Fundación que prometen ser muy interesantes. Hay uno primero que no es de la Fundación, pero que es de la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora, que fue impulsada desde la Fundación Independiente, que como muchos de los que nos están escuchando saben, que organizó el primer Congreso Nacional de la Sociedad Civil, que se ha hecho una publicación muy importante. Perdona, aquí la tengo. Ahí la tienes, enséñala. Muy bien. Al revés. Al revés. Con las opiniones, ese libro tiene las opiniones de los 130 ponentes. En fin, tiene un capítulo muy interesante con la opinión de los grandes pensadores y pensadoras españoles de actualidad sobre este Repensar España, y vamos a hacer una entrega simbólica y una presentación en el Senado de España con su presidenta, y vamos a hacer un acto importante el día 27 de este mes, si todo va bien, de noviembre a las 13 horas, y bueno, va a ser retransmitido en streaming y les invito a atenderlo. Van a participar, además de la presidenta del Senado y de yo mismo, Victoria Camps, en representación de los pensadores y pensadoras españoles que han participado, y Emilio Lamo de Espinosa, en representación de los 130 ponentes que hubo de altísima calidad. Este es un acto interesante para no perderse. Será un viernes a la 1, que es creo un horario y un día bastante llevadero para que pueda haber una buena audiencia. Y luego vamos a hacer una tribuna el día 10 de diciembre, ya justo en puertas de Navidad, con el Padre Ángel, sobre la solidaridad y la fraternidad. Otra cuestión que se ha puesto a prueba durante la pandemia, que se está poniendo aún en estos días, y que es uno de esos 3 pilares básicos de cualquier democracia moderna. Los otros 2 son la libertad y la igualdad, a la que le dedicamos mucho, pero a la fraternidad, que ahora se expresa en términos más modernos como solidaridad, le dedicamos muy poco. Es la única de las 3 patas donde no se puede normativamente, digamos, obligar a la gente a ser más solidario o a ser más fraterno, aunque en algunos casos sí, pero no en general, y tiene un déficit importante. El Papa Francisco acaba de publicar una encíclica sobre la fraternidad, pero con el Padre Ángel vamos a hablar de esa fraternidad de trinchera, ¿no? De pie de calle, que en estos momentos con las repercusiones dramáticas económicas y sociales del coronavirus, lo llevamos a flor de piel, y es uno de los grandes problemas que tenemos que afrontar, y agradezco mucho al Padre Ángel que haya aceptado
atender a esta tribuna el día 10 de diciembre a las 7 de la tarde. Bueno, con esto termino. Simplemente decir que creo que este seminario, este debate de hoy ha reflejado muy bien el espíritu de la Fundación Independiente, y es que aquí se habla de todo lo importante, con libertad, se contraponen ideas, la gente participa y procuramos acertar con los asuntos a tratar y con los ponentes que vengan a exponerlos. En este caso, solo puedo expresar mi satisfacción y también para despedirme con un punto de interrogación para todos nosotros, deciros que yo tengo anunciado un debate sobre la renovación de los órganos judiciales, que nos está costando Dios y ayuda conformar, porque es un asunto donde están volando obuses de gran calibre de un lado a otro y todavía, digamos, nuestra clase política no tiene una idea clara de lo que quiere hacer, del formato o no, de los acuerdos o no. Y me despido con este mensaje que refleja un cierto déficit de nuestra salud democrática, ¿no? Como cuando hay mucha tensión, todo el mundo empieza a cogerle un poquito de prevención a las cosas y a aparecer públicamente para hablar de cosas. Y yo invito a todos nuestros, digamos, exponentes de la sociedad civil a no tenerlo, porque yo creo que el país lo agradecen también nuestros políticos a la larga y lo agradece nuestra ciudadanía. Creo que esa obligación de coraje cívico al que yo procuro referirme cada vez que puedo. Pido a todos el coraje cívico de no tener miedo a hablar, a decir lo que se piense, siempre que se diga con educación, con moderación y sobre todo con una base, digamos, intelectual de conocimiento profundo y que no sean opiniones gratuitas. Así que con esta pequeña reflexión para esta noche, cuando os metáis en la cama todos, penséis que vivimos tiempos difíciles en los cuales hay que tener ese coraje cívico para por lo menos participar en los debates. Así que muchas gracias y hasta el próximo acto en el que podamos coincidir. Que paséis una muy buena noche y un abrazo a todos. Gracias, un abrazo.